bueno, le hemos dado a Dios nuestra alabanza, toda la honra, toda la gloria al Señor a través de esos cantos que estamos recibiendo verdaderamente lo que hay en nuestro corazón para la gloria del Señor. Pero también tenemos un tiempo para saludarnos, un tiempo también para disfrutar la comunión con cada uno de los creyentes. El salmista siempre dice que son bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Queremos entonces en esta hora de la mañana saludarlos en el amor de Jesucristo y a su vez pedir que el Señor siga derramando su bendición y su gracia en cada uno de nosotros. Todos somos de casa, no sé si hay alguien que nos visite por primera o segunda ocasión, puede levantar su mano y así le vamos a identificar y lo vamos a saludar y también vamos a orar por ustedes. ¿Somos todos de casa? Así es. Bueno, somos todos de casa, bienvenidos hermanos, que el Señor nos guarde, que la bendición del Señor se siga derramando en nuestras vidas. También queremos felicitar a quienes cumplen un año más de vida. Es motivo de gratitud que el Señor conceda un año más de bendiciones, un año más de su gracia, y que a lo largo de todos estos 365 días del año, el Señor siempre ha estado presente y fiel a su palabra. Están aquí en nuestro boletín los nombres, y queremos mencionar algunos. La niña Lidia Zambrano Villarreal, queremos hacerle llegar nuestras felicitaciones por medio de su familia. Que Dios bendiga a la niña juntamente con sus papás. Muchas felicidades. En este mismo sentido, bueno, queremos tener en cuenta a cada uno de nuestros hermanos para tenerlos en oración. Y por aniversario de vida matrimonial, queremos felicitar a nuestro hermano José Luis Ábalos Montón y a nuestra hermana Diana Gómez de Ábalos. Aquí están nuestros hermanos. Muchas felicidades. Que el Señor les bendiga y les guarde el primer aniversario. Que sean más las bendiciones del Señor cada día. Muchas felicidades. Y también hacemos llegar un saludo a nuestros hermanos Gilberto Zambrano y nuestra hermana Deyanira Garza de Zambrano por un aniversario más de vida matrimonial. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y cantemos el himno 426. Nos vamos a saludar mientras cantamos 12 estrofas.
hermanos, podemos sentarnos. Queremos saludar como lo hacemos cada vez que nuestro hermano Ivo nos acompaña, nos visita desde Cuba y está por acá, y siempre está con nosotros. Dios le bendiga, hermanos, y un saludo a su familia y a su iglesia allá en Cuba. Bien, hay actividades para la semana, aquí están en nuestro boletín. Queremos invitarlos para que participen en las diferentes actividades. Hay reunión de sociedad femenil, hay reunión de oración, hay reunión también de estudio bíblico. Bueno, queremos entonces invitarles para participar de las diferentes actividades y así seguir en crecimiento para la gloria de nuestro Dios. Así que estamos cordialmente invitados con la sociedad femenil, con la escuela dominical infantil, con las células de estudio bíblico, con la escuela de formación cristiana. Bueno, hay diferentes maneras de seguir creciendo. Vamos a continuar con nuestro culto dominical. Vamos a entonar el número 50. Grande es tu fidelidad. Himno número 50. Cantemos y después vamos a orar. Vamos a estar de pie.
obligatorios en donde podemos ponernos de rodillas delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la mañana, elevamos nuestra oración, una oración de alabanza, Señor, porque queremos proclamar tu grandeza y tu misericordia. Queremos, Señor Jesucristo, exaltar tu glorioso nombre. Reconocemos que tú eres el único y solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe. Y en tus manos eternas está nuestra vida. Señor, gracias, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque estás al pendiente de tu creación, de tal manera que tu divina providencia nos sustenta, nos fortalece y provee todo lo necesario para nuestra vida diaria. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque nos movemos, porque vivimos, porque podemos estar en comunión contigo, solamente por tu voluntad soberana. Gracias nuevamente, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque nos has fortalecido, nos has consolado, nos has guardado. Muchas gracias, Señor. Cada uno de nosotros en particular, durante esta semana, ha sentido tu mano bienhechora, tu mano generosa, y has provisto, Señor, para cada momento, para cada circunstancia. Gracias nuevamente, Señor. Queremos también en este día orar con gratitud por la vida de nuestros hermanos y hermanas a quienes tú les concedes un año más de tu gracia, un año más de tus bendiciones. Oramos por la niña Lila Zambrano. Tómala en tus poderosas manos junto con sus padres y cumple, Señor, tus propósitos sagrados en su vida. Ayúdale a seguir creciendo en todas las áreas de su vida. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos José Luis y Triana. Gracias, Padre Celestial, porque tú les has guardado y les has bendecido y les has consolidado como matrimonio en este primer año de contar con tu bendición matrimonial. Tómalos en tus manos, Señor. Glorifícate en sus vidas. Que sigan creciendo en la gracia. Que sigan creciendo como matrimonio. Y provéeles todo lo necesario. En tus manos los encomendamos. Así también, Señor, oramos con gratitud por el matrimonio de nuestro hermano Gilberto y nuestra hermana Deyanira. Gracias, Señor, porque a través de todos estos años has caminado con ellos y les has consolidado como matrimonio, como familia. Bendice sus vidas, bendícelos con salud y te pedimos, Señor, que sean guardados en tu divina providencia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, que cumplen un año
gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias, porque en medio de las situaciones adversas, tú has estado con nosotros. Y Padre Celestial, con esta misma fe, ponemos en tus manos nuestras diferentes preocupaciones. Cada uno de nosotros, Señor, necesita de tu mano, necesita de tu dirección. Queremos en esta hora, Padre Celestial, pedir tu guía, pedir tu iluminación, a fin de que podamos cumplir cada una de nuestras metas, sueños, anhelos, pero que por sobre todas las cosas queremos honrar y glorificar tu nombre, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú cuidas de las aves, cuidarás más aún de nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. Por eso tu palabra nos dice: no os afanéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio afán. Señor, queremos descansar en tus promesas, porque siempre estamos preocupados y afligidos. Por eso, Señor, solamente tú nos das paz y descanso para continuar con nuestras jornadas diarias. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras limitaciones, cuán frágiles somos. Oramos por nuestra familia en este momento. Bendícelos, Señor. Ayúdalos en donde quiera que estén. Te pedimos que los guardes y cumplas tu voluntad perfecta en sus vidas. Oramos por quienes están enfermos. Algunos están hospitalizados. Queremos, Señor, que te manifiestes también en sus vidas, que los restaures si es tu voluntad, pero por sobre todo, llena de fortaleza, llena de sustento, también a sus familiares. Señor, oramos pues por nuestras autoridades, oramos por nuestros gobernantes, oramos también porque muchos de nuestros niños el día de mañana regresan a sus actividades académicas. Te pedimos que los ayudes, que los llenes de sabiduría, que los guardes del mal, que crezcan, Señor, de tal manera que te glorifiquen en sus actividades diarias. Bendice también a los que ejercen el ministerio de la docencia. Llénalos de tu gracia y de tu sabiduría, para que puedan, Señor, también transmitir esta enseñanza aprendizaje. Padre, te damos gracias, te damos la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a permanecer en nuestros lugares y vamos a cantar el himno 52, tu fidelidad es grande. Así sentados cantamos.
he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Salmo capítulo 119, versos 167 y 171. A continuación, hermanos, tendremos la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versos 57 al 64. Los invito a ponerse en pie y lo haremos en forma alternada. Mi porción es Jehová, y dicho que guardaré tus palabras. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Al momento de la meditación, la reflexión, otra vez estamos delante de la santa palabra de Dios para ponerle atención y con la iluminación del Espíritu Santo llevar a nuestra mente y a nuestro corazón el alimento, el mensaje, la fortaleza, la intencionalidad que Dios tiene para nuestras vidas. Dijimos que este mes de agosto aprovechamos para meditar en lo que es el mes de la Biblia. Y bueno, este es el tercer domingo del mes de agosto y hemos tenido la oportunidad, también hemos contado con la oportunidad de meditar en algunos textos bíblicos que hablan acerca de la importancia, de la necesidad, del propósito de las Sagradas Escrituras. El primer domingo hablábamos acerca de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hace 8 días hablábamos acerca de la obediencia a la palabra y tomamos como referencia el caso del rey Saúl. Esta mañana tomemos alguna porción del Salmo 119 y acerquémonos a este texto encontrando nuevamente la riqueza espiritual de la palabra de nuestro Dios. El Salmo número 119 es un salmo didáctico, es un salmo también que está estructurado a manera de un acróstico, de tal manera que el Salmo 119 tiene 22 estrofas y cada una de estas estrofas tiene 8 versículos. Cada estrofa inicia con la primera letra del alfabeto hebreo. Por eso incluso allí, al inicio de cada párrafo, aparece el nombre de la letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, todas las diferentes letras del alfabeto hebreo, que son 22, y que con esa letra inicia la estrofa que corresponde. Del versículo 57 al versículo 64, que es la parte que usamos para nuestra reflexión este domingo, tiene que ver con la Shed, y comienza con mi porción de Jehová. El Salmo número 122, además, el Salmo 119, del cual estamos hablando, son 175 versículos que tienen una mención sobre la palabra, sobre los mandamientos,
sobre los estatutos que vienen siendo sinónimos de la ley de Dios. Solamente el versículo 122 no tiene un término sinónimo que hable de la ley. El Salmo 119 es un conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por Dios a Israel. El Salmo 119 ilustra, expone, describe, declara la ley de Dios representando sus excelencias. A lo largo de la lectura del Salmo 119 vamos a encontrar diferentes testimonios, diferentes experiencias del salmista. Por ejemplo, en el versículo número 67 del 119 encontramos la confesión y el testimonio del salmista. Él había andado descarriado como una oveja, pero volvió al redil del Señor. Dice el 75, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es la confesión y el testimonio del salmista de una condición anterior alejado de la comunión con el Señor, pero que ahora por medio de la palabra ha vuelto al camino del Señor. El versículo 25, por ejemplo, menciona también la condición en la que se encuentra el salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ahí encontramos entonces la condición tanto espiritual como emocional del salmista. Abatida, triste, desanimada está mi alma hasta la tierra, hasta el polvo, de tal manera que entonces en esa condición solamente la palabra le da vida y lo restaura. Otro ejemplo, en el versículo 51 y en el versículo 61. El 51 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Y el 61 dice, compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Es decir, hay persecución, hay enemistad por causa de la ley de Dios. Entonces, cada uno de los versículos que describe las excelencias de la palabra también enumera la función de la palabra, el propósito de la palabra, la intencionalidad de la palabra, ya sea que estés descarriado, ya sea que estés abatido, o ya sea que te encuentres perseguido, la palabra es la que te da fuerza, sustento, la palabra es la que te acompaña y te ayuda entonces para enfrentar cualquiera de estas situaciones. Y así pudiéramos seguir enumerando algunos otros tantos ejemplos de estos versículos de la palabra. El salmista quiere conocer todos los caminos de Jehová. El salmista quiere profundizar, quiere indagar, quiere investigar acerca del propósito de la palabra para luego entonces caminar por ella. Luego entonces andar por la palabra. Por eso entonces, en medio de cualquier circunstancia, el salmista no descuida la ley de Dios. El salmista no abandona la ley de Dios, porque es aquí uno de los versículos famosos, porque lo traemos en este momento a nuestra memoria, es lámpara, es tu palabra.
y lumbrera a mi camino. ¿Se da cuenta cómo vamos entonces integrando el contenido del Salmo número 119? Otro versículo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119 también, en su versículo número 9. Podemos seguir leyendo, y cada versículo entonces tiene un trasfondo histórico, un trasfondo espiritual, emocional. No surge de un vacío, no surge de la nada, sino que surge de unas circunstancias en las cuales el pueblo se encuentra. Por eso decimos, el Salmo 119 es el conjunto de las revelaciones y enseñanzas dadas por Dios a Israel, ilustra, expone la ley de Dios y representa, por sobre todas las cosas, la excelencia. Por eso dijimos al principio, es un salmo didáctico, es un salmo estructurado a manera de acróstico, para que así entonces no nos olvidemos de la ley de Dios. Algo más que quiero decir también esta mañana. Hemos estado mencionando acerca de la obediencia a Dios a través de su palabra. Y lo hemos analizado como el deber ser. Debes obedecer a Dios. Sin embargo, de la lectura de los Salmos surge más bien el amor por la palabra de Dios antes que un deber, antes que un compromiso. De tal manera que, por ejemplo, el Salmo número 1, versículos 1 y 2 dice: y en su ley se deleita. El Salmo 112, lo voy a buscar y a leer, dice, el versículo número 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. De tal manera que cuando hay un deleite por la palabra, estamos hablando del amor hacia la palabra de Dios, no tanto en el sentido del deber. Es como nos dice: debes leer la Biblia, debes orar, debes asistir al templo, debes testificar, y eso como que nos obliga, pues. El trasfondo bíblico tiene más bien que ver con el gozo, con la delicia, de tal manera que hay un anhelo por la palabra de nuestro Dios. Y lo que nos ayuda a tomar esa decisión es que le damos mucha importancia tanto a los mandamientos de Dios como a sus promesas. Porque pudiera ser que nos deleitamos en las promesas de Dios, pero los mandamientos de Dios nos causan algo así como una camisa de fuerza. El trasfondo bíblico es que, así como nos deleitamos de las promesas de Dios, también debemos deleitarnos en sus mandamientos, porque tanto los mandamientos como las promesas de Dios proceden del amor de Dios. Las promesas de Dios proceden de su amor, de su bondad. Bueno, la ley, los mandamientos, las instrucciones, también proceden del mismo amor de Dios. Por eso, por ejemplo, el versículo 97 del Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué más dice? Todo el día es ella mi meditación. Y entonces, cuando existe este nivel de comprensión de las Escrituras, nos deleitamos en la Escritura. Otro dato importante:
La obediencia espiritual a la palabra de Dios es imparcial. ¿Qué queremos decir por eso? No se escoge de entre los mandamientos, porque entonces sería una obediencia parcial. Escoger, seleccionar, y que muchos así lo intentan vivir, seleccionan y deciden ellos que sí y que no. Y de eso ya hemos estado hablando durante este mes. La obediencia espiritual es imparcial. No escogemos entre los mandamientos. Todo es palabra de Dios. Porque Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho lo anterior, el versículo 57 dice: mi porción es Jehová. Y cuando hablamos de porción, estamos hablando de una parte por el todo. Significa que todo es Jehová para nosotros. Es una medida que nos satisface. Hay otras traducciones que dicen: mi herencia es Jehová. Quiero dejar en la mente esta mañana 4 acciones para mantener nuestra dependencia con la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de los mandamientos podemos pensar: ¿será fácil o será difícil? ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir? Y en ocasiones yo digo que eso es imposible. Es imposible cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas. La buena noticia es que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo obedeció perfectamente la palabra y que a través de su muerte y resurrección nos dio una relación con Dios, y que a través de su gracia y a través de su poder podemos ahora dar pasos de obediencia a nuestro Dios. Esto significa que aun y cuando debemos ser intencionales y activos para obedecer, nunca olvidemos que es solamente por la gracia del Señor que podemos obedecer a su palabra. Pero vamos a dar algunas 4 acciones para mantener una relación de obediencia con el Señor. Lo primero es: debemos poner a Dios en primer lugar. Por eso dice el salmista: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Cuando el salmista dice: mi porción es Jehová, lo relaciona, lo liga con la obediencia a su palabra. Miren lo que dice el salmista: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra. Si lo más importante en mi vida es Dios, de la misma manera tiene tanta importancia lo que Él dice, lo que Él pronuncia. Por eso es que si pongo en primer lugar a Dios, en ese mismo nivel debe de estar colocada su palabra, porque su palabra es verdad. Y entonces en el versículo 58
el salmista habla de que anhela la presencia de Dios con todo su corazón. ¿Se da cuenta cómo va integrando esta relación? Si mi porción es Jehová, si mi prioridad en la vida es Jehová, entonces mi respuesta es también guardar su palabra. Y mi anhelo y mi deseo es estar en la presencia de Dios. Y entonces lo que vincula es la palabra de Dios. Por eso nuestras vidas, nuestras familias y nuestra propia iglesia está centralizada en la palabra de Dios. Vivimos de manera sincronizada con la palabra de nuestro Dios. Es lo que está diciendo el salmista. No puede estar pensando en términos de Dios y descuidar la palabra. No puede anhelar la presencia de Dios sin anhelar la palabra. De tal manera que tanto la relación como la comunión tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Por eso él dice, tu presencia supliqué de todo corazón. La obediencia está basada en nuestra relación con Dios. Algunos ven la Biblia tan solamente como un manual. Y más que un manual, porque el manual es cómo funciona todo eso. Más que un manual, la Biblia es como la carta de alguien que nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Mire, si lee la Escritura como si fuese la carta de Dios para su vida, yo creo que van a sacarle más provecho, más beneficio. La carta de amor de nuestro Dios. Y si es la carta de amor de Dios, entonces nos vamos a deleitar. Entonces lo vamos a disfrutar. Entonces vamos a gozarnos leyendo la carta del Señor. Porque el manual es instructivo. Eso viene como consecuencia. Son indicaciones. Ya habíamos dicho en algún momento que el instructivo lo podemos dejar para después, hasta que ya no funciona aquello que no podemos encenderlo, entonces sacamos el manual y lo leemos como si fuera la sección amarilla y lo volvemos a dejar allá hasta que tenemos necesidad y lo leemos como la carta de amor de Dios. Vamos a estar deleitando, lo vamos a disfrutar. Y sin darnos cuenta vamos a seguir sus indicaciones. Es interesante cómo el Señor está tratando con nuestro corazón. Y quizá esté cambiando algunos conceptos, algunas estructuras en nuestra vida. En el versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué está diciendo el salmista? Después de su relación con Dios, después del deleite de la palabra, en esa parte del pastel, mi porción es Jehová. Ahora el salmista dice, consideré mis caminos. ¿De qué habla acá? Eso tiene que ver con reflexión, análisis. Él está considerando, está analizando sus deseos, sus creencias, sus motivaciones, sus anhelos, sus acciones. Y cuando él analiza todas estas cosas,
percibe que se está desviando del camino correcto. Y es la única manera de regresar inmediatamente a los pasos del Señor. Primero dijimos, pon a Dios en primer lugar. Segundo, alinea, sincroniza tu corazón con la Escritura. Por eso Santiago dice que quien conoce la Biblia y no lo practica es como aquel que se ve delante de un espejo y no hace nada por corregirlo y regresa y sigue igual. No hay una sincronización. Lo que está sugiriendo el salmista es: sincroniza tu vida con la palabra de Dios. Alinea tu corazón con la Escritura. Esto significa que no podemos entonces vivir separados, nuestra vida y la Escritura, sino que necesitamos encarnarla en nosotros y que se sincronice la palabra de Dios, porque es la única manera en la que nosotros podremos reflexionar, analizar, profundizar, darnos la oportunidad de revisar nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestras creencias, nuestras acciones. Y es la única manera en la que la palabra puede hacerlo volver a las sendas antiguas, a las sendas del Señor. Lamentablemente, esto es algo que no hacemos con la frecuencia suficiente. No estamos muy acostumbrados a reflexionar y analizar nuestro corazón. Quizá haya fechas importantes en nuestras vidas en las que nos damos un tiempo para hacer eso. Cuando termina el año, cuando cumplimos un año más de vida, cuando iniciamos algún proyecto, como que hay algunas fechas importantes por ahí en nuestro calendario, en las que nos detenemos un momento para pensar, para reflexionar: voy bien, ¿qué debo corregir? ¿Por qué no está saliendo esto? Pero el salmista lo propone como una acción continua y permanente. Consideré, reflexioné, analicé mis caminos y entonces volví mis pies a tu testimonio. Significa que estaba empezando a separarse, que estaba empezando a desviarse. Y eso afecta nuestro sistema de doctrina, es que ver también con nuestra vida diaria, personal, en el trabajo, con la familia, con mi papá, como hijo. Toda esta parte tiene que ver con reflexión, con razonar, con analizar, no a la luz de nuestra experiencia, sino a la luz de las Escrituras. Esto implica entonces ajustar nuestra vida a la palabra de nuestro Dios. Y esto es una tarea que nunca termina, que va a concluir solamente cuando estemos en su presencia. Es la única manera de confesar nuestros pecados, es la única manera también de arrepentirnos, es la única manera también de hacer las cosas por convicción, porque estamos sincronizados con la palabra del Señor. Vamos a mencionar dos cosas más: obediencia en todo.
Si mi porción es Jehová, Él es mi prioridad. Si mi porción es Jehová, entonces sincronizo mi corazón con la palabra. Si mi porción es Jehová, obedezco a Dios en todo. Hace un rato hablábamos de la obediencia parcial. Ser selectivos. Esto sí, esto no. Bueno, mire, el Señor nos ayuda a obedecerle en todo. El versículo 60 y 62 de nuestra lectura dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Por el contrario, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Puede ver el salmista en la palabra. El versículo 60, me apresuré. Es una palabra clara, porque habla de la prisa que el salmista tiene por guardar los mandamientos. Habla de una decisión, habla de diligencia en la aplicación de la palabra de Dios. Me apresuré. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Parece que esto fuera contrario a nosotros, ¿no? De irlo postergando a mañana, el otro mes, la otra semana. Mire que el salmista tiene un espíritu dinámico, de prisa, corre, diligentemente desea obedecer. No es el más fácil, porque dice: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Qué fácil es cumplir con la ley de Dios cuando estamos entre creyentes, pero se torna un poco más difícil, no sé por qué, cuando estamos en un ambiente diferente. Y ahí es cuando vienen aquellos mitos de que una cosa somos aquí y otra cosa hacemos afuera. Eso es un mito solamente. Porque la palabra dice: me apresuré en guardar tus mandamientos. Aun y cuando compañías de impíos, de malvados y de perversos me han rodeado, yo no me he olvidado de tu ley. Y a medianoche me levanto para alabar. Interesante y preciosa la palabra de nuestro Dios. Aun y cuando el ambiente se ponga hostil, aun y cuando las circunstancias pudieran estorbar nuestra relación con Dios y la obediencia a la palabra, el salmista es fiel a su Señor. Hay una vida de integridad, de tal manera que en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, Él se mantiene fiel a la palabra de nuestro Dios. No importa entonces en qué circunstancias nos encontremos, en qué ambiente estemos, dónde estamos viviendo, dónde estamos trabajando. Se trata de decidir obedecer a Dios, confiar en Él en todo momento. Y aunque no nos parezca lo más lógico, y aunque no sea lo más popular, y aunque no sea el camino más fácil, se requiere obediencia a Dios en todo y darnos prisa en el cumplimiento de la palabra. Terminamos finalmente. El versículo 63 y 64. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿De qué habla?
compañero soy yo de todos los que te temen. Mientras que en el versículo anterior hablaba de un ambiente hostil, de compañía líquida, ahora habla de una compañía de creyentes. El salmista reconoce que en el cumplimiento y en el deleite de la palabra de Dios no está solo. Compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. La palabra clave, compañía. Y compañía implica comunión con otros en la palabra del Señor. Tiene que ver con las amistades que buscan honrar a Dios, servir a Dios. Porque una cosa es buscar estas amistades intencionalmente y otra cosa es que Dios nos los ponga. Los compañeros de trabajo, los compañeros en la academia, etc. Bueno, eso ya no lo podemos seleccionar. Pero lo que sí podemos es amistarnos y relacionarnos con los que buscan deleitarse en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la comunidad de creyentes nos fortalece, nos anima, nos desafía, nos discipula, nos enseña, nos restaura, porque finalmente estamos entre amigos buscando el mismo propósito. Vale la pena entonces la comunidad de fe. Vale la pena la amistad con el hermano, con la hermana que tiene la misma intención. Compañero soy de todos los que te temen. Pero cuando ando en medio de los que no te temen, soy fiel a la palabra de Dios. Y entre los que te temen, me indica que esta carrera no es una carrera solitaria. Que no estamos solos en la búsqueda de la relación y la comunión con el Señor. Que tenemos toda una comunidad de otros creyentes que están en las mismas circunstancias. Entonces, hay que apoyarnos. Hay que rendir cuentas. Hay que orar juntos. Hay que meditar juntos. Los grupos de estudio pequeños son una buena opción, una buena oportunidad. Los grupos de los ministerios ayudan a formar parte, a integrarnos en esa misma comunidad de creyentes que guardan sus mandamientos. Concluyo. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Pongamos a Dios en primer lugar. Sincronicemos nuestro corazón a la Escritura. Obedezcamos a Dios en todo y en todo momento. Y finalmente nos apoyemos como comunidad de fe. Que Dios nos bendiga y que mi porción sea Jehová, hoy y siempre. Amén. Ofrendemos al Señor, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio capítulo 16, verso 17.
Buenos días, hermanos. Tenemos dos ofrendas especiales por salud de Mónica Zambrano y vida matrimonial de la familia Ábalos. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos das este privilegio, Señor, de estar este día aquí en tu casa, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. También porque nos das la oportunidad, Señor, de entregarte una pequeña parte, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, que las uses para el agradecimiento de tu palabra, que bendigas las manos que las administran, Señor, y que las multipliques. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sigamos de pie, hermanos, y damos gracias a Dios por concluir este primer culto dominical. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recibamos la bendición apostólica. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Dios y la consolación y guianza de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y por siempre. Amén.